Buenas noches, la satisfacción de siempre de estar pasando revista a la situación internacional y a una omisión. Hace 15 días se han cumplido 5 años, un lustro de esta columna, y mi agradecimiento a la audiencia y también a las autoridades del canal que me han confiado este espacio. El primer tema para hablar hoy es la asamblea realizada a principios de la semana pasada, 168 Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta asamblea escenificó el deterioro del poderío norteamericano y la emergencia de nuevos actores en la arena internacional que cuestionan el hegemonismo de los Estados Unidos. Primero vamos a ser breves porque fueron muchos los discursos y dan para hablar varios días enteros. El primer discurso que me parece que hay que comentar es el de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, que habló de la excepcionalidad de los Estados Unidos. Quiso decir que no es que todo el mundo, no es que Estados Unidos se considera excepcional, sino que realmente lo es, y que lo es porque todos los demás países le piden que haga lo que Estados Unidos hace, o sea, ser policía del mundo, hacer terrorismo sobre el resto del mundo, espiar al resto del mundo, o sea que Estados Unidos se coloca en la condición de país imperialista porque el resto del mundo se lo pide. Realmente deplorable el discurso de Obama. Llamó la atención, entre otras cosas, el discurso del presidente de Irán, Hassan Rouhani, que reiteró la voluntad dialoguista de su gobierno e inclusive habló por teléfono por primera vez en 34 años con Barack Obama, lo cual fue saludado por los medios argentinos como histórico hecho. Ahora, cuando el gobierno argentino firmó un memorándum para tratar de que avance la causa de la AMIA, prácticamente nos habíamos aliado con el terrorismo mundial y con Lucifer y todos sus demonios. El doble rasero de los medios vinculados al imperialismo es verdaderamente vergonzoso. Dilma Rousseff, presidente de Brasil, dijo un discurso en el cual deploró la descarada actitud de espionaje de los Estados Unidos sobre su gobierno, sobre comunicaciones privadas empresariales y sobre comunicaciones personales de la presidenta. Realmente es un hecho inédito que el gobernante de un país invitado a visitar los Estados Unidos desista de este viaje. Es realmente una situación por primera vez en la historia inaudita, a lo cual Estados Unidos responde con que teóricamente lo hizo dentro de la legalidad. El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, condenó al imperialismo y llamó a que la ONU se reúna en otro sitio, que no en Nueva York, porque Estados Unidos aprovecha, teóricamente no debería ser así, porque el lugar donde se reúne la ONU jurídicamente es extraterritorial de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos aprovecha e impide que se le dé visa a algunas personas que acompañan a los presidentes que resultan indeseados. Evo Morales, además, en su valiente discurso, denunció que el verdadero terrorista en el mundo es el gobierno de los Estados Unidos y su complejo militar industrial que amenazan y bombardean a prácticamente el resto del orbe. Tema que ya hemos tocado en otras columnas y que se hizo sentir en esta reunión fue la proliferación de conflictos en Centroamérica, no limítrofes terrestres de modo terrestre, sino por conflictos de delimitación del litoral marítimo. Por un lado Nicaragua, por otro lado Colombia y Costa Rica, países muy alineados con Estados Unidos, que tienen conflictos que vienen de cierto tiempo sobre delimitación de áreas geográficas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habló del proceso de paz que está llevando su gobierno con la FARC, y allí dijo que la FARC no tiene otro remedio que aceptar la paz en las condiciones que él lo pide. O sea, no ha dejado de bombardear ni un solo día, sigue tomando prisioneros, sigue amenazando al movimiento social
la oligarquía colombiana concibe la paz solo como la paz de los sepulcros. Y no podemos dejar de mencionar en la glosa de los discursos del día martes de la semana pasada, el pronunciado por la presidenta argentina, Cristina Fernández, que aludió a la disputa argentina con los fondos buitres, que es bastante conocida, a la cuestión del diferendo con Irán, que se avanzó, porque después se reunió el canciller argentino Héctor Timerman con su par de Irán, y trascendió luego de esa reunión que Irán ya había aprobado el memorándum, con lo cual avanzó un poco el proceso en función de que un juez argentino puede investigar en territorio iraní la hipotética responsabilidad de algunos funcionarios pasados y presentes de Irán con el atentado cruel sobre la Mutual Judía en la ciudad de Buenos Aires. Cambiando de tema, el segundo tema que tenemos que hablar hoy es el paro que ocurrió el día jueves 26 de septiembre en el Perú. Este paro muestra con sus avances y retrocesos la profunda fragmentación y descomposición de la unidad de los sectores populares que ha provocado el neoliberalismo. No se hizo sentir en la industria, casi no hubo paro en sector industrial, casi no se sintió en los transportes, y hay una cuestión muy importante que tal vez el televidente argentino no lo tenga claro. El transporte público en Perú mayormente está a cargo de dueños de colectivos que le alquilan a su vez a un chofer para que lo maneje, y ese chofer tiene que pagar el alquiler y tiene que sacar algún dinero para él. En consecuencia, esa persona no va a parar porque carece de sueldo. Es una modalidad muy similar a la que se emplea con los taxis en la ciudad de Buenos Aires. Lo central del paro estuvo a cargo del sindicato de la construcción, uno de los sindicatos que más ha crecido con el boom inmobiliario que hay en el Perú, acompañado por otros sindicatos que están en conflicto, como los administrativos de la salud, los maestros y también algún sector más. Pero desde el punto de vista de hacer un balance de este paro, se puede decir que el gobierno tuvo razón porque no se hizo sentir fuertemente en todas las ciudades. Se puede decir también que los organizadores del paro tuvieron razón en balancearlo como exitoso porque fue importante y porque en la ciudad de Lima hubo una marcha con más de 20.000 personas en la cual no hubo ningún tipo de provocación violenta. O sea, el gobierno de Ollanta Humala, que se ha sumado al neoliberalismo, es un gobierno que ha causado más de 20 muertos en distintas revueltas y protestas sociales. Terminó este paro, pero se declaró inmediatamente un paro de los mineros artesanales, cuyo conductor se llama Tankar Rau Amaru. Estos mineros artesanales son mineros que trabajan en pequeña escala, que trabajan, se podría decir en palabras argentinas, en negro, pero que cuidan mucho más el ambiente porque no utilizan las técnicas de extracción que provocan una verdadera hecatombe sobre el medio ambiente y la salud de las personas que viven en las inmediaciones. En la zona de Cerro de Pasco, en Perú, que hay una minería, hay una mina que está operando hace más de 50 años, el nivel de plomo en sangre de los niños es verdaderamente tremendo. Entonces, estos mineros artesanales quieren que los legalicen y el gobierno los manda a hablar con un ministro que los tiene entretenidos pero que no da solución a los problemas. Tercer problema que tenemos que tocar en el día de hoy son dos sospechosos atentados. El lunes 16 de septiembre, un señor llamado Aarón Alexis, de 34 años, del cual se dijo que estaba siendo controlado porque estaba bajo tratamiento psiquiátrico, entró en un edificio militar de la Armada norteamericana en la ciudad de Washington y disparó
sobre varias personas, matando a 12 y después lo mataron a él. En primer lugar, si uno va a una instalación militar en la Argentina y va con su arma, se la piden al entrar. Y si uno no la declara, salta con un escáner. Y si es un lugar donde hay armas, queda asentado si alguien saca un arma, qué cantidad de municiones, y como hay cámaras por todos lados, se tendría que ver cuándo se la entregan, el arma de guerra con la cual Aarón Alexis mató a 12 personas. Sospechosamente, lo mataron a él. No es la primera vez que hay un crimen en la historia de los Estados Unidos que es tapado con la muerte inmediata del supuesto criminal. Recordemos que cuando fue asesinado el presidente John Fitzgerald Kennedy, el supuesto asesino de Kennedy fue muerto en la jefatura de policía de Dallas. O sea, realmente no puede cometerse semejante segundo asesinato sin complicidad de la propia policía en el lugar. En mi opinión, algo tiene que ver con una versión que circuló la semana pasada con respecto a que hubo algún emplazamiento de sectores militares al presidente Obama que no estaban dispuestos a marchar a una nueva guerra en Siria. No creo que sea nada muy diferente a lo que estoy diciendo, que es alguna señal en un sentido o en el otro. Y el día viernes de la semana pasada, viernes 20 de septiembre, en la ciudad de Nairobi, Kenia, un grupo de islamistas son aquellos fundamentalistas del Corán, no son islámicos. Los islámicos no quieren imponer por la violencia nada a nadie. Un grupo de islamistas de la milicia Al-Shabaab de origen somalí tomó en la ciudad de Nairobi un shopping y provocó, por lo que se sabe, 72 muertos. 72 muertos, pero puede haber muchos más porque hay gente bajo los escombros de algún derrumbe que se produjo en el lugar, y hay más de 300 heridos. Al-Shabaab pertenece a la red Al-Qaeda. Lo que no se informa en ninguna parte, que en el condado de Minneapolis-Saint Paul, en el estado de Minnesota, reside la comunidad somalí o la comunidad norteamericana de origen somalí más numerosa, y por lo menos 100 miembros de Al-Shabaab fueron reclutados en el lugar. O sea que si Estados Unidos gasta fortunas en mantener sus sistemas de espionaje, sus servicios secretos, para resguardar su seguridad nacional y luchar contra el terrorismo, es un dinero muy mal utilizado, porque se terminan formando en su propio territorio los terroristas que luego van a asolar el resto del mundo. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, dijo que hemos derrotado a los terroristas y los hemos humillado. No sé cuál es la humillación cuando provocaron 73 muertos, hay 5 o 6 detenidos y se sabe que los organizadores del atentado son un norteamericano y una inglesa. O sea que no nos informan de la marcha de las investigaciones, así como el atentado que dijimos hace un rato en la ciudad de Washington no tuvo ni siquiera una instancia judicial, no se sabe nada de la investigación judicial de ese caso, así como el 11 de septiembre del 2001 todavía no se hizo ningún juicio. Y algunos llaman a esto justicia independiente, lo que hay en los Estados Unidos. Lo que no aparece en ningún medio es el hecho de que la empresa McDonald's perdió un juicio en Inglaterra que le hizo un empleado por denunciar. El empleado denunció que se usaba un metal altamente tóxico para la salud en su versión líquida, para moldear la masa con que se pica la carne y pica el pollo para las hamburguesas consiguientes. Es altamente tóxico para la salud, o sea que, y no aparece en ningún medio esto.
Con lo cual, me parece que sería importante que los organismos municipales, aquí en Moreno hay por lo menos dos McDonald's, provinciales y nacionales de control bromatológico, inspeccionen y que emplacen a McDonald's a que se diga cuál es la fórmula con la que prepara sus hamburguesas. El alpargatazo hoy va a ser el mismo para unos o para otros. El nacional e internacional es el mismo, por el hecho de que el que recibe el alpargatazo es el Diario de la Nación. Desde el punto de vista internacional, porque hablando de lo que mencionábamos hace un rato, el descontento brasileño con el espionaje de los Estados Unidos, La Nación habló de espionaje poniéndolo entre comillas, como si fuera un invento o una alucinación de los brasileños que eran espiados. La Nación es verdaderamente un Mónica Lewinsky del imperialismo. Otro motivo por el cual recibió La Nación ese alpargatazo es porque el 16 de septiembre se conmemoraron 58 años del golpe genocida contra el general Perón, mal llamado Revolución Libertadora, que debería ser llamado Revolución Fusiladora. Ese día La Nación dijo que Perón no fue echado por un golpe, sino que su gobierno se cayó agotado por su propio modelo. Lo único que falta es que digan que los chicos de la noche de los lápices no los llevaron los militares, sino que se cayeron solos por su propia impericia bajo las hordas de la dictadura militar del 76. Y inauguramos una breve sección más relacionando las elecciones que vamos a tener el próximo mes de octubre con la política internacional. La presidenta argentina denunció la hipocresía de los Estados Unidos en la Asamblea de las Naciones Unidas, que habla contra Siria por las armas químicas, pero que regó todo el país de Vietnam con armas químicas durante más de 10 años. ¿Alguien puede imaginar que Sergio Massa iría a decir algo así en los Estados Unidos? Esto ha sido todo por ahora y desde aquí, y nos estamos viendo la semana que viene.